Mi esposo está en París con su amante mientras yo estoy en la boda de nuestra hija. Me envió un mensaje de texto. Atrapado en una conferencia. No puedo ir. Lo que él no sabe es que yo soy quien pagó su viaje y al investigador privado que me envía fotos de su conferencia. Mañana, su mundo se derrumba. El brillo azul de mi computadora portátil iluminaba la oscuridad de nuestra oficina en casa a las 2:17 de la madrugada. No había planeado estar despierta, pero los nervios de la boda, no por mí, sino por mi hija, me habían sacado del sueño. Decidí abordar la hoja de cálculo del presupuesto de la boda de Emma, con la esperanza de que la tarea mundana me llevara de vuelta a la somnolencia. Fue entonces cuando lo vi. Una notificación por correo electrónico parpadeó en mi pantalla. Gracias por su reserva en Le Grand Paris. La confirmación no estaba dirigida a mí, sino a Dylan, mi esposo desde hace 27 años. El mismo Dylan que me había enviado un mensaje de texto horas antes sobre el terrible clima de Boston que retrasaba su registro para la conferencia de tecnología. Parpadeé, segura de que estaba malinterpretando algo en mi estado de privación del sueño. El correo electrónico mostraba una estadía de 5 noches en una suite de lujo, que abarcaba todo el fin de semana de la boda de nuestra hija. Mis dedos se movieron sobre el teclado mientras un escalofrío recorría mi espalda. 27 años de matrimonio me habían enseñado a confiar en mis instintos, y algo andaba terriblemente mal. Debe ser spam, me susurré a mí misma, pero los detalles de la reserva eran demasiado específicos. Hice clic en nuestro almacenamiento compartido en la nube, donde guardábamos los documentos de viaje. Allí estaba, una carpeta etiquetada como Conferencia de Boston, que contenía un itinerario de vuelo, no a Boston, sino a París. Antes de comenzar, quiero darles la bienvenida a una historia sobre traición, resiliencia y recuperación. Si alguna vez te has sentido subestimada o ignorada, el viaje de Sydney de socia silenciosa a poderosa directora ejecutiva resonará profundamente. Considera suscribirte. Es completamente gratis y te asegura que nunca te perderás estas historias de transformación y empoderamiento. Ahora, seamos testigos de cómo un descubrimiento puede cambiarlo todo. La casa se sintió repentinamente sin aire. Abrí la ventana, dejando que la fresca brisa nocturna me envolviera mientras luchaba por darle sentido a este descubrimiento. ¿Por qué Dylan mentiría sobre a dónde iba? Y, lo que es más preocupante, ¿cómo podría planear perderse la boda de Emma, nuestra única hija, cuya mano había prometido llevar al altar en solo 5 días? Olvidado el sueño, profundicé más. Si Dylan había mentido sobre este viaje, ¿qué más podría estar escondiendo? La pregunta me llevó a los registros financieros de nuestra empresa, algo que no había examinado en meses. Como cofundadora de Montgomery Advanced Systems, me había apartado de las operaciones diarias para coordinar la boda de Emma, confiando en que Dylan se encargaría de las cosas temporalmente. Esa confianza se evaporó cuando hoja de cálculo tras hoja de cálculo reveló discrepancias alarmantes. 6 transferencias, por un total de $3.70 millones, se habían realizado a una entidad offshore llamada Horizon Holdings solo en el último mes. Nunca había oído hablar de esta empresa, pero allí estaba la firma electrónica de Dylan autorizando cada transacción. Mis manos temblaron cuando la realidad me golpeó. Estos no eran simples errores contables. Esto era ocultamiento deliberado. Sonó mi teléfono, sobresaltándome tanto que tiré mi té frío. El nombre de Frank Winters brilló en la pantalla. Nuestro contador. Llamar a las 3 de la mañana solo podía significar una cosa: desastre. Sydney, lamento llamar tan tarde. Su voz sonaba débil, más débil que cuando lo había visto por última vez. Los tratamientos contra el cáncer estaban pasando factura. Frank, ¿estás bien? No, en realidad no, lo interrumpió una tos dolorosa. Pero no es por eso que llamo. Hay algo que necesitas saber, y ya no puedo ocultártelo. Mi estómago se anudó cuando Frank explicó cómo Dylan se le había acercado semanas antes con documentos para la venta de la empresa a inversores franceses. Nuestra empresa, mi empresa, la que había ayudado a construir desde cero mientras criaba a nuestra hija, la que llevaba el nombre de mi familia. Me dijo que estabas de acuerdo, pero que querías mantenerte al margen de las negociaciones, continuó Frank, cada palabra profundizando la traición. Le creí hasta que vi los términos. Están eliminando tus acciones, Sydney. Te la está vendiendo a tus espaldas. Después de la llamada de Frank, no lloré, no grité. En cambio, una fría claridad me invadió. Pasé el resto de la noche metódicamente tomando capturas de pantalla, descargando registros financieros y creando una carpeta cifrada que documentaba cada aspecto del engaño de Dylan. Al amanecer, mi conmoción se había endurecido en resolución.
Mantuve la compostura perfecta durante el desayuno con Emma, quien pasó a hablar sobre las flores de la boda. Sonreí y asentí apropiadamente mientras mi mente calculaba mis próximos movimientos. Cuando mencionó la videollamada de su padre desde Boston más tarde ese día, sugerí que fuera una sorpresa para él. Yo mismo organizaría la llamada como un momento especial entre ellos. Después de que Emma se fue, hice mi propia llamada, a Diane Chin. Nos conocimos en una conferencia de liderazgo empresarial para mujeres hace años, pero guardé su tarjeta, no por su experiencia en seguridad corporativa, sino porque había mencionado sus antecedentes en inteligencia militar. Necesito vigilancia en París, le dije sin preámbulos. Discreta, inmediata y exhaustiva. Diane no hizo preguntas innecesarias. Envíame lo que tengas. Tendré a alguien en ello en cuestión de horas. Durante los siguientes 3 días, viví una doble vida. Para todos los que me rodeaban, era la alegre madre de la novia, manejando los detalles de última hora de la boda con gracia. En momentos privados, estaba construyendo un caso contra mi esposo, revisando los hallazgos de los agentes de Diane y asegurando evidencia digital antes de que Dylan pudiera descubrir lo que yo sabía. Intercepté sus mensajes de texto falsos sobre retrasos climáticos en Boston y sesiones de conferencias, respondiendo con preguntas preocupadas sobre cuándo podría regresar para la boda. Cada mentira que enviaba fortalecía mi resolución. Este hombre, que había compartido mi cama, mi negocio y mi vida, planeaba despojarme de todo mientras se perdía el día más importante de nuestra hija. La noche anterior a la cena de ensayo, mientras finalizaba la disposición de los asientos en nuestro comedor, llegó la última actualización de Diane. Las fotos aparecieron una por una en mi tableta segura. Dylan saliendo del hotel parisino con un traje que nunca había visto. Dylan en un café con 3 hombres con trajes a medida, papeles esparcidos entre ellos, y luego las imágenes que me dejaron sin aliento. Dylan con una mujer, alta, elegantemente vestida, con la mano en su brazo mientras entraban a un restaurante. Siguieron más fotos, sin dejar dudas de que su relación iba mucho más allá de los negocios. Una búsqueda rápida la identificó como Vivian Lauron, abogada corporativa especializada en adquisiciones internacionales. Su biografía profesional mencionaba su trabajo para facilitar transiciones fluidas de empresas entre propietarios europeos y estadounidenses. Amplié una foto, estudiando a la mujer que representaba otra capa de la traición de mi esposo. Era hermosa, sí, pero no fueron los celos lo que me inundó. Fue una extraña sensación de claridad. No se trataba solo de una aventura o una malversación de fondos, se trataba de la destrucción calculada de todo lo que habíamos construido juntos. Cerré la tableta y caminé hacia la ventana de nuestro dormitorio, mirando el jardín donde se llevaría a cabo la boda de Emma en 4 días. 27 años de matrimonio, 25 años construyendo nuestra empresa y 24 años criando a nuestra hija, todo ahora ensombrecido por mentiras. Pero mientras veía la puesta de sol pintar nuestro jardín de dorado, algo inesperado floreció dentro de mí. No desesperación, sino determinación. Dylan creía que estaba distraída de forma segura con los preparativos de la boda, mientras él desmantelaba nuestra vida. No tenía idea de que su socia silenciosa ya no estaba en silencio. Mañana, la cena de ensayo de Emma procedería a la perfección. Brindaría por el amor y la lealtad mientras continuaba construyendo mi caso en secreto. Y cuando Dylan finalmente regresara, creyendo que su plan se había ejecutado a la perfección, descubriría que yo había diseñado un plan propio. Uno que salvaría nuestra empresa, protegería a nuestra hija y le mostraría precisamente a quien había subestimado todos estos años. Tomé mi teléfono y le respondí. Todos te extrañamos terriblemente. Emma es vera tan hermosa. Ojalá pudieras estar aquí antes. Agregué un emoji de corazón y presioné enviar, sonriendo por primera vez en todo el día. Que piense que todavía estoy en la oscuridad. La luz que traigo será lo suficientemente cegadora cuando llegue el momento. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas color marfil de la habitación de la infancia de Emma, mientras colocaba la última perla en su intrincado peinado recogido. Afuera, los vendedores de bodas se movían afanosamente por nuestra propiedad, transformando el jardín en el escenario de cuento de hadas con el que mi hija había soñado desde que era pequeña. «Mamá, mis manos no dejan de temblar», susurró Emma, su reflejo encontrándose con el mío en el antiguo espejo del tocador que habíamos restaurado juntas cuando tenía 16 años. Le apreté los hombros suavemente. «Eso es solo todo el amor en ti tratando de escapar», dije, la ternura mi voz genuina a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. Mi teléfono vibró en la cómoda, otro mensaje de Dylan. Lo revisé mientras fingía ajustar el velo de Emma. Vuelo retrasado de nuevo, caos en el aeropuerto de Boston,
No creo que llegue a la ceremonia, que alguien la grabe. Lo siento mucho. La mentira practicada me provocó náuseas. Había recibido la actualización matutina de Diane una hora antes. Una foto de Dylan desayunando en su hotel de París. El periódico sobre su mesa mostraba claramente la fecha de hoy en el fondo. La inconfundible silueta de Vivian Lauron esperando junto a la puerta. Papá acaba de enviar un mensaje de texto. Le dije a Emma, manteniendo mi voz firme. Sus conexiones están retrasadas, pero está haciendo todo lo posible para llegar a tiempo. El rostro de Emma decayó momentáneamente antes de que enderezara los hombros. Al menos tendremos la videollamada para el baile. Fue una genialidad, mamá. Sí, dije, besándole la frente. La tecnología puede ser una bendición a veces. Entre los últimos retoques de maquillaje y el brindis con champán de las damas de honor, me escabullí a mi estudio para subir otro lote de documentos financieros a mi nube segura. Mis dedos trabajaron rápidamente, etiquetando archivos que mostraban el desmantelamiento sistemático de Dylan de la estructura de propiedad de nuestra empresa. 3 miembros de la Junta ya habían confirmado su discreta asistencia a la recepción de esta noche, todos viejos amigos que habían invertido en nuestra startup décadas atrás, personas que Dylan creía que apoyarían cualquier decisión que tomara. Pronto descubriría lo equivocado que estaba. Una crisis con los arreglos florales me devolvió a las tareas de la boda. A pesar de todo, la llegada de los fotógrafos, los invitados reunidos en el jardín, el cuarteto de cuerdas comenzando su preludio, mantuve la fachada de la madre feliz. Nadie podía ver a la guerrera debajo, ejecutando metódicamente un plan mientras mi hija celebraba el comienzo de su matrimonio mientras el mío se derrumbaba en secreto. Sydney, mi hermana, Clare, corrió hacia mí, con pánico en los ojos. El oficiante llamó. Su auto se averió en la carretera. Por un momento, el caos de la boda proporcionó una distracción bienvenida de mi batalla privada. Tranquilicé a Clare, llamé a nuestro abogado de familia, que también era un oficiante matrimonial autorizado, y resolví la crisis sin que Emma supiera que había habido una. La gestión de crisis siempre había sido mi especialidad, una habilidad que me sería útil en los días venideros. La ceremonia transcurrió en un borrón de belleza y emociones que no eran menos reales por el engaño que ocurría en paralelo. Mis lágrimas, al ver a Emma caminar hacia el altar del brazo de nuestro viejo amigo Michael, un sustituto de último minuto para su padre retrasado, fueron genuinas. Mi hija se merecía este día perfecto, y nada, ni siquiera la traición de su padre, lo mancharía. La recepción comenzó cuando la puesta de sol pintaba el cielo en tonos ámbar y rosa. Había programado la videollamada sorpresa de Dylan durante lo que habría sido el baile de padre e hija. Emma estaba de pie en el centro de la pista de baile, radiante con su vestido, mientras yo colocaba mi tableta en el ángulo justo. Cuando el rostro de Dylan apareció en la pantalla, el jardín se quedó en silencio. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. «Papi, desearía que estuvieras aquí», dijo, con la voz ligeramente quebrada. «Estoy allí en espíritu, princesa», respondió Dylan, su actuación impecable. «Baila conmigo de todos modos». Mientras la música comenzaba y Emma se balanceaba con la tableta en sus brazos, las rodeé lentamente, la cámara de mi teléfono grabando lo que parecía ser un momento conmovedor. Pero no estaba capturando el baile. Estaba documentando la Torre Eiffel, claramente visible a través de la ventana del hotel de Dylan, un punto de referencia imposible de ver desde cualquier lugar de Boston. Durante toda la recepción, me moví entre celebraciones y conspiraciones con gracia practicada. Mientras Emma cortaba el pastel, me escabullí para reunirme con James Hamilton, nuestro primer inversor y actual presidente de la Junta. ¿Estos documentos son legítimos?, preguntó, con el rostro sombrío mientras revisaba mi evidencia en un rincón tranquilo de la casa. Cada archivo, confirmé. Dylan vendiendo 25 años de nuestro trabajo sin autorización ni aprobación de la Junta. El trato se cierra el lunes. Ya no, respondió James, su lealtad hacia mí en lugar de hacia Dylan instantáneamente clara. Hablaré con los demás esta noche, discretamente. Mi momento llegó durante los discursos tradicionales. De pie ante nuestros seres queridos reunidos, con una copa de champán en la mano, pronuncié palabras que conmovieron a la multitud hasta las lágrimas. El matrimonio, como cualquier empresa que valga la pena, prospera con la igualdad de asociación. Comencé, mirando directamente a Emma y a su nuevo esposo. Requiere transparencia, honestidad y el coraje para enfrentar juntos las verdades difíciles. Mi discurso entrelazó recuerdos de la infancia de Emma con sabiduría sobre las relaciones duraderas, pero debajo de las anécdotas conmovedoras había frases cuidadosamente elaboradas que solo Dylan entendería.
Referencias a nuestras primeras luchas comerciales, las promesas que hicimos al fundar Montgomery Advanced Systems. Advertencias codificadas en el lenguaje de nuestra historia compartida. Recuerda, cariño, dije, levantando mi copa hacia Emma, aunque mis palabras estaban dirigidas a otra parte. Los cimientos más fuertes se construyen sobre la verdad. Sin ella, incluso las estructuras más hermosas eventualmente se derrumban. Mientras el baile se reanudaba y la celebración alcanzaba su punto máximo, me retiré a mi centro de comando improvisado en la casa de la piscina. Aquí, con un ojo las cámaras de seguridad que mostraban la recepción jubilosa, completé mi tarea más crítica. Mis dedos volaron sobre el teclado, transfiriendo algoritmos patentados y claves de cifrado a servidores que requerían mi autenticación personal, sistemas que Dylan había olvidado que existían desde los primeros días de nuestra empresa. Señora Montgomery, la voz de Diane Chen llegó a través de mi auricular. El objetivo se está preparando para dejar su ubicación en París. Parece que se dirige al aeropuerto. Momento perfecto, respondí, iniciando el protocolo final que bloquearía a Dylan de nuestra propiedad intelectual más valiosa. Aterrizará para encontrarse con una gran sorpresa. La pantalla confirmó que mi transferencia se completó justo cuando los fuegos artificiales explotaban en lo alto, celebrando el matrimonio de Emma. La sincronicidad no pasó desapercibida para mí. Luz y color brillando a través de la oscuridad, marcando finales y comienzos. Me reincorporé a la fiesta, aceptando felicitaciones y abrazando a mi radiante hija mientras se preparaba para partir de luna de miel. Nadie vio el acero debajo de mi sonrisa, la precisión calculada con la que había ejecutado tanto una boda perfecta como la primera fase del ajuste de cuentas de Dylan. Emma me abrazó con fuerza antes de partir. Gracias por hacer que hoy sea perfecto, mamá. Ojalá papá hubiera podido estar aquí. Él tomó sus decisiones, cariño, dije en voz baja, con el doble significado oculto a plena vista. Pero no te preocupes, me aseguraré de que entienda exactamente lo que se perdió hoy. Mientras su auto desaparecía por el camino de entrada, los invitados agitaban bengalas en despedida. Miré mi reloj. Dylan pronto abordaría su vuelo a casa, creyendo que regresaba con una esposa distraída por el resplandor posterior a la boda e inconsciente de su traición. No tenía idea de lo que le esperaba, o de que la celebración de hoy marcaba no solo el nuevo comienzo de mi hija, sino también el mío. La casa se quedó en silencio después de la boda. Los proveedores habían retirado las últimas copas de champán, las sillas alquiladas estaban apiladas y se habían ido, e incluso las luces de hadas se habían desenchufado, dejando solo el recuerdo de la celebración flotando en el aire. No había dormido, pero el agotamiento era un lujo que no podía permitirme. A las 7:30 de la mañana, escuché un auto detenerse en el camino de entrada. Margot Finch, es compañera de cuarto de la Universidad de Emma y ahora jefa de seguridad cibernética en una empresa de Silicon Valley, llegó precisamente a tiempo, luciendo fresca a pesar de la hora temprana. Gracias por venir con tan poca anticipación, dije, llevándola a nuestra oficina en casa. Sé que es el día después de la boda, pero con Dylan fuera y la oficina tranquila, parecía perfecto para las actualizaciones del sistema que hemos estado posponiendo. Margot dejó su bolso de la computadora portátil y miró el café que había preparado. Señora Montgomery, acaba de realizar la boda del siglo. Debería estar agradeciéndole a usted por el trabajo de consultoría. Además, Emma me mataría si no ayudara a su mamá. Si tan solo supiera la verdadera razón por la que la llamé. Mientras Margot comenzaba su trabajo, observé cómo sus dedos volaban sobre el teclado, revisando sistemáticamente la arquitectura de seguridad de nuestra empresa. Ella creía que estaba realizando un mantenimiento de rutina, fortaleciendo cortafuegos, actualizando protocolos de autenticación, parchando posibles vulnerabilidades. En realidad, estaba construyendo mi fortaleza. Su seguridad actual es bastante sólida, señaló, pero estos nuevos protocolos requerirán autenticación multifactor para cualquier cambio importante en el sistema o transferencia de datos. Nadie, ni siquiera Dylan, podrá realizar alteraciones significativas sin su aprobación. Asentí, manteniendo mi expresión neutral. Más vale prevenir que lamentar en el panorama digital actual. Mientras Margot trabajaba, me retiré a la mesa de la cocina con mi computadora portátil, redactando una serie de correos electrónicos para nuestros clientes más valiosos. Cada mensaje parecía inocente. Actualizaciones sobre proyectos actuales, consultas sobre niveles de satisfacción, menciones sutiles de los planes de estabilidad a largo plazo de nuestra empresa. Sin embargo, entre líneas, planté frases cuidadosamente redactadas,
A medida que continuamos con nuestro compromiso de seguir siendo una empresa estadounidense de propiedad privada, nuestra dedicación a mantener el liderazgo y la visión actuales sigue siendo inquebrantable. Mientras el mercado está lleno de rumores de adquisición, seguimos enfocados en el crecimiento orgánico. Para el mediodía, había enviado 17 mensajes personalizados a clientes que colectivamente representaban el 73% de nuestros ingresos anuales. Las respuestas comenzaron a llegar casi de inmediato. Preocupación, confusión, solicitudes de aclaración sobre los rumores que habían escuchado. Cada respuesta confirmó lo que sospechaba. Dylan ya había comenzado a preparar a nuestra base de clientes para la transición de propiedad sin mi conocimiento, todo hecho en secreto. Todo listo aquí, llamó Margot desde la oficina. ¿Quieres que te explique los cambios? Me uní a ella para una sesión informativa completa, memorizando los nuevos protocolos de seguridad que pronto se convertirían en mi armadura. Después de que se fue, prometiendo enviar su factura a nuestro departamento de contabilidad, dirigí mi atención a nuestras finanzas personales. El descubrimiento me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Nuestras cuentas conjuntas mostraban retiros constantes durante los últimos 8 meses, nada lo suficientemente grande como para llamar mi atención durante mi distracción con la planificación de la boda, pero sustancial en conjunto. Seguir el rastro digital me llevó a cuentas offshore en las Islas Caimán, Singapur y Suiza. Dylan había construido meticulosamente una ruta de escape financiero, transfiriendo casi el 60% de nuestro patrimonio personal a cuentas bajo su único control. Me recosté en mi silla. Una curiosa calma me invadió. Esto no era solo una traición comercial o una infidelidad. Esto era un abandono calculado, el desmantelamiento de toda nuestra vida compartida. Mi teléfono sonó, mostrando un número internacional que no reconocí. Sydney Montgomery, respondí, mi voz firme a pesar del huracán de emociones en mi interior. Sydney Montgomery, lo hablo Marcel Lauren. El acento francés era espeso, la voz tensa. No me conoce, pero creo que tenemos una situación mutua. Contuve la respiración. Lauren, ¿cómo en Vivian Lauren? ¿Mi esposa separada? Sí, entendí. Ella ha estado pasando tiempo con su esposo en París. Me acerqué a la ventana, escaneando el camino de entrada vacío por costumbre. ¿Cómo consiguió mi número, señor Lauron? Soy periodista financiero. Encontrar información es lo que hago. Hizo una pausa. Y tengo información que podría resultarle valiosa. Marcel explicó que había estado rastreando las actividades de Vivian desde su separación hace 6 meses. Ella tenía un patrón, dijo, de apuntar a ejecutivos casados involucrados en adquisiciones importantes, posicionándose como asesora legal e interés romántico. Las relaciones inevitablemente se derrumbaban después de que se cerraban los tratos, pero no antes de que ella obtuviera importantes honorarios de consultoría y obsequios personales que de alguna manera evadían el escrutinio fiscal. Puedo enviarle todo lo que he documentado, ofreció Marcel. Transferencias bancarias, registros de hoteles, transcripciones de mensajes de texto de su cuenta compartida en la nube. Se olvidó de eliminarme. Considérelo una cortesía profesional de un cónyuge traicionado a otro. ¿Por qué ayudarme? Pregunté, con la sospecha entrelazada con mi gratitud. ¿Qué gana usted? Su risa amarga se transmitió a través del Atlántico. Digamos que he aprendido que la venganza es un plato que se sirve mejor con evidencia documentada y exposición pública. Su esposo no es el primero, pero tal vez usted pueda asegurarse de que sea el último. Después de que terminó nuestra llamada, los archivos de Marcel comenzaron a llegar a mi correo electrónico cifrado. Evidencia condenatoria del libro de jugadas que Vivian había ejecutado 3 veces antes con otros ejecutivos. La pieza final de mi rompecabezas encajó en su lugar. Pasé la tarde en una productividad calculada, programando una reunión de emergencia de toda la empresa para las 9 de la mañana del lunes, precisamente 2 horas después de la hora programada de llegada del vuelo de Dylan. La agenda oficial citaba una revisión urgente de las proyecciones trimestrales y planificación estratégica, pero mi verdadero propósito permanecía oculto detrás de la jerga corporativa. Por la noche, había recibido la confirmación de 6 miembros de la Junta que asistirían en persona en lugar de a través de una conferencia telefónica. Una respuesta inusual que Dylan habría notado si no hubiera estado a 3.500 millas de distancia, distraído por Vivian y su triunfo imaginario. Al caer la noche, preparé metódicamente nuestra casa para el regreso de Dylan. Trasladé sus artículos personales de nuestro dormitorio a la habitación de invitados. Imprimí fotografías seleccionadas de la vigilancia de Diane y las coloqué en una carpeta en su escritorio. Cambié los códigos de acceso a nuestro sistema de seguridad del hogar, programando un código temporal que le permitiría entrar solo una vez.
El toque final fue una llamada a nuestra asistente ejecutiva, Patricia, que había estado con nosotros desde la fundación de la empresa. Patricia, soy Sidney. Tengo un asunto delicado que discutir. Su lealtad nunca había estado en duda. Ella fue la primera persona que contraté cuando nos expandimos más allá de nuestra startup de garaje y la única miembro del personal que tenía una participación en la propiedad de la empresa además de Dylan y yo. Los rumores son ciertos, le dije. Dylan ha estado intentando vender la empresa sin la aprobación de la junta ni mi consentimiento. Necesito tu ayuda mañana. El jadeo de Patricia fue seguido por una determinación férrea. Solo dime qué necesitas, Sidney. Pasamos una hora coordinando la logística de la reunión de mañana. ¿Quién se sentaría dónde? ¿Qué documentos se distribuirían? ¿Cómo manejaría la seguridad del acceso al piso ejecutivo? Patricia siempre se había destacado en la estrategia de campo de batalla disfrazada de eficiencia administrativa. A medida que se acercaba la medianoche, me paré en nuestro jardín, donde solo 24 horas antes, Emma había bailado, rodeada de amor y celebración. Qué rápido podía transformarse la vida. Flores de boda, todavía fragantes en jarrones por toda la casa, mientras me preparaba para la guerra corporativa. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Dylan, aterrizando mañana a las 7:05 de la mañana. No puedo esperar a verte y escuchar sobre la boda. Te amo. El engaño casual, la ternura fácil, deberían haber dolido. En cambio, cristalizaron mi resolución. Le respondí con un mensaje que no le daría ninguna razón para sospechar. Buen viaje. Tenemos mucho que ponernos al día. Miré las estrellas, sacando fuerzas de su luz distante. Mañana, Dylan regresaría a la vida que creía controlar, a la esposa que creía haber engañado. No tenía idea de que estaba entrando en un ajuste de cuentas de mi diseño. Ya no era solo Sidney Montgomery, la socia silenciosa, me había convertido en la arquitecta de la rendición de cuentas, y mi plan era impecable. El amanecer llegó con el timbre de mi teléfono, una notificación de la aplicación de rastreo de vuelos. El avión de Dylan había aterrizado 10 minutos antes. Ya había estado despierta durante horas, transformando metódicamente en nuestra casa para su regreso. El espacio que había presenciado 27 años de nuestro matrimonio ahora era irreconocible. En nuestra oficina en casa, quité la última foto familiar de la pared, la graduación universitaria de Emma, los 3 radiantes de orgullo genuino. La coloqué cuidadosamente en una caja con las demás. Y luego colgué en su lugar una imagen ampliada de Dylan entrando al hotel de París con Vivian, su mano descansando posesivamente sobre su brazo. Junto a ella coloqué estados financieros que destacaban las transferencias no autorizadas, cada una con su firma digital. El aviso formal de la Junta, redactado durante la noche y firmado por 6 miembros, ocupó el lugar central sobre su escritorio. Su lenguaje legal era severo e inequívoco. La venta estaba bloqueada. Sonó mi teléfono. Está en un taxi, informó Diane. A 20 minutos de tu ubicación. Y nuestros otros objetivos, el equipo de inversión francés, se registraron en el Grand Metropolitan hace 30 minutos. Esperan reunirse con Dylan a las 11. Miré mi reloj. Estaré allí en 15 minutos. Revisé la transformación de la casa por última vez. Cada habitación contenía evidencia colocada estratégicamente, documentación de su traición, colocada donde no podía perdérsela, pero dispuesta con una precisión casi artística. Esto no era solo una confrontación. Era arte de instalación con un propósito. El viaje al centro se sintió surrealista. Los viajeros matutinos me rodeaban, sin darse cuenta del golpe corporativo que estaba teniendo lugar entre ellos. Aparqué en el Grand Metropolitan y pregunté por Jean-Claude Morro en la recepción, usando el nombre que Diane había confirmado como el inversor principal. Señora Montgomery, me saludó el francés de cabello plateado en la sala de conferencias del hotel, su confusión momentánea rápidamente enmascarada por la cortesía profesional. Estábamos esperando a su esposo. Estoy segura de que lo estaban, respondí, colocando mi portafolio sobre la mesa. Pero como cofundadora y propietaria equitativa de Montgomery Advanced Systems, creo que estoy en mejor posición para discutir su futuro. Sus colegas intercambiaron miradas cuando saqué el primer documento, mi certificado de matrimonio, seguido de los documentos de fundación de nuestra empresa que mostraba mi 50% de propiedad. Caballeros, seré directa. Mi esposo ha intentado venderles algo que no posee por completo, sin la aprobación de la Junta ni mi consentimiento. Eso solo anula cualquier posible acuerdo. Deslicé una copia del aviso de la Junta. Pero hay más que deberían saber antes de que su empresa invierta 230 millones de euros en lo que finalmente sería una transacción no válida.
Durante 20 minutos, describí metódicamente las vulnerabilidades tecnológicas que Dylan había ocultado durante su diligencia de vida. Fallas de seguridad en nuestra plataforma más nueva que requerirían millones para corregir. Desafíos de patentes en dos componentes clave y obstáculos regulatorios que había minimizado deliberadamente. No se nos informó de estos problemas, dijo Morrow con severidad, indicando a su equipo que tomara notas. Tampoco se les informó de esto, agregué, deslizando el expediente de Marcel Laurent sobre Vivian y su patrón de comprometer acuerdos de adquisición. Su representante legal tiene un historial preocupante. El estado de ánimo en la habitación cambió palpablemente. Estos no eran solo hombres de negocios, eran inversores con reputación en juego. Para cuando me levanté para irme 30 minutos después, ya estaban hablando por teléfono con su departamento legal en París. Señora Montgomery, llamó Morrow cuando llegué a la puerta. ¿Qué es exactamente lo que quiere? Me giré, encontrando su mirada directamente. Quiero lo que es mío, señor Morrow. Nada más, nada menos. Mientras mi auto se alejaba del hotel, hice la llamada que había estado planeando durante días. Patricia, emite el comunicado de prensa ahora. Exactamente a las 9:47 de la mañana, cuando el taxi de Dylan giraba hacia nuestra calle, el anuncio llegó a los cables comerciales. Montgomery Advanced Systems anuncia la reestructuración del liderazgo. La cofundadora Sydney Montgomery asume el cargo de directora ejecutiva. Observé desde la ventana cómo el teléfono de Dylan debía haber estallado con notificaciones. Se puso visiblemente rígido en el asiento trasero del taxi, con la cabeza inclinada sobre la pantalla. Casi podía ver el desplazamiento frenético, la comprensión naciente de que sus planes cuidadosamente construidos se estaban derrumbando en tiempo real. Su primera llamada llegó incluso antes de que llegara a la puerta principal. Observé en mi tableta cómo intentaba acceder a su correo electrónico ejecutivo, solo para recibir la notificación automática de que sus credenciales habían sido suspendidas temporalmente en espera de una revisión de seguridad. Su segunda llamada fue al director financiero, quien, según las instrucciones, lo dirigió a la reunión de emergencia de la junta que ya estaba en curso. Su tercera llamada fue a Vivian. Esa no pude rastrearla, pero su expresión al terminarla me dijo todo lo que necesitaba saber. Me coloqué en la sala de estar, sentada tranquilamente en el sofá con los documentos del contrato esparcidos frente a mí. El sonido de su llave en la cerradura resonó por toda la casa, seguido por la voz automatizada del sistema de seguridad. Código de acceso único aceptado. Dylan entró en el vestíbulo, su equipaje de diseñador abandonado justo dentro de la puerta mientras observaba el espacio transformado. Sus ojos se lanzaron desde las fotos de vigilancia que cubrían la entrada hasta los estados financieros montados en las paredes de la sala de estar. ¿Qué demonios es esto?, exigió, su voz llena de sorpresa. Levanté la vista, como si acabara de notar su llegada. Bienvenido a casa, Dylan. ¿Cómo estuvo París? La calma en mi voz me sorprendió incluso a mí. Sydney, lo que sea que creas que está pasando, no está pasando. Terminé por él. La venta no autorizada de nuestra empresa, tu aventura con Vivian Laurent, tu transferencia sistemática de nuestros activos personales a cuentas offshore. Hice un gesto hacia la evidencia que nos rodeaba. To-do est complementé, documented. La junta ha sido informada. Los inversores franceses se han retirado. Y, a partir de hace 10 minutos, la prensa tecnológica informa sobre la reestructuración del liderazgo de la empresa. El rostro de Dylan pasó por varias emociones: sorpresa, ira, cálculo, y finalmente, el comienzo de una ofensiva de encanto desesperada que conocía muy bien. Cariño, no entiendes la presión bajo la que he estado, dijo, acercándose a mí, con las manos extendidas en súplica. El mercado está cambiando. La empresa necesitaba este trato para sobrevivir. Estaba protegiendo nuestro futuro al perderme la boda de nuestra hija. Pregunté en voz baja, ¿transfiriendo millones a cuentas a las que no podía acceder? Acostándote con la abogada que negociaba contra nosotros. Su expresión se endureció. Siempre me has estado frenando, jugando a ser la esposa hermosa mientras socavabas en secreto mi visión. La empresa podría ser el doble de lo que es si no hubieras insistido en tu enfoque cauteloso. Y, sin embargo, respondí, deslizando los informes financieros que creía que no había visto, ese enfoque cauteloso construyó los protocolos de seguridad que acaban de bloquearte de tus propios sistemas. Esto no se trata solo de nosotros, Dylan. Se trata de la herencia de Emma, el legado que prometimos construir para ella. Se trata de los 312 empleados cuyos medios de vida estabas arriesgando. Los ojos de Dylan recorrieron la habitación, buscando un escape, un ángulo, una estrategia, sin encontrar ninguno.
Su desesperación se convirtió en ira. No te saldrás con la tuya. La Junta ha visto todo, interrumpí, con voz tranquila pero firme. Las cuentas offshore, las proyecciones falsificadas, los contratos de clientes manipulados, tu firma en documentos que nunca me mostraste. Me acerqué, encontrando su mirada. Me enseñaste algo importante durante estos 27 años, Dylan. Me enseñaste a leer siempre la letra pequeña. Y la letra pequeña en los estatutos de nuestra empresa establece que el fraude por parte de cualquier funcionario desencadena una revisión automática del liderazgo. El teléfono de Dylan sonó con llamadas entrantes que ignoró. Su rostro palideció cuando se dio cuenta de la magnitud de su situación. Confío en ti, dije en voz baja, con mi corazón, mi empresa, el futuro de nuestra hija. No solo estabas traicionando a una socia comercial, estabas desmantelando toda nuestra vida compartida. Por primera vez, vi algo genuino en sus ojos, no remordimiento por sus acciones, sino sorpresa por haber sido atrapado, por haber sido superado por la mujer a la que había subestimado por completo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó finalmente, con voz apenas audible. Miré mi reloj. Ahora tenemos una reunión de la Junta a la que asistir. Después de eso, lo miré a los ojos por última vez. Eso depende completamente de cuánto más de nuestro legado compartido estés dispuesto a destruir. La sala de juntas de Montgomery Advanced Systems siempre había intimidado a los visitantes con su pared de ventanas con vista al horizonte de la ciudad, la reluciente mesa de caoba con capacidad para 16 personas y la sutil exhibición de premios de la industria acumulados durante 25 años. Hoy, se sentía como una sala de audiencias. 8 miembros de la junta se sentaron rígidamente derechos. Sus expresiones iban desde la sorpresa hasta la ira apenas disimulada mientras presentaba metódicamente la evidencia proyectada en la pantalla de la pared. Dylan se sentó frente a mí, su fanfarronería anterior desinflada con cada diapositiva condenatoria. Como pueden ver en estas comunicaciones, continué, avanzando a un hilo de correo electrónico entre Dylan y Vivian. La venta planificada se ocultó deliberadamente tanto a la Junta como a mí, a pesar de nuestro requisito fiduciario de aprobación ejecutiva dual para cualquier cambio de propiedad. James Hamilton, nuestro miembro de la Junta con más años de servicio, se quitó las gafas lentamente. Dylan, ¿hay algo que quieras decir en respuesta a estas acusaciones? Dylan se inclinó hacia adelante, su ofensiva de encanto cambió a toda potencia. Esto se está malinterpretando enormemente. Sidney encontró discusiones preliminares y sacó conclusiones precipitadas. Sí, exploré opciones sin divulgación inmediata, pero solo para evaluar el interés del mercado antes de presentar una propuesta completamente formada a la Junta. Las discusiones preliminares no suelen incluir cartas de intención firmadas, respondí, mostrando el documento con su firma, o transferencias de algoritmos patentados a terceros con fines de evaluación. La habitación se quedó en silencio mientras los miembros de la Junta revisaban copias de los esquemas técnicos que Dylan había compartido con los inversores franceses, propiedad intelectual central que represent. Haba millones en costos de desarrollo. Esto constituye espionaje corporativo, dijo Victoria Reeves, nuestra miembro más reciente de la Junta y exfiscal federal. Estas acciones expusieron a la empresa a una responsabilidad significativa. Durante 2 horas más, la reunión continuó en esta línea. Mi evidencia meticulosa se encontró con las explicaciones cada vez más desesperadas de Dylan. Cuando la Junta finalmente pidió un breve receso, Dylan me acorraló cerca del enfriador de agua, su voz baja, urgente. Sidney, podemos arreglar esto juntos. Su mano alcanzó la mía, el mismo gesto practicado que había usado innumerables veces a lo largo de nuestro matrimonio. Construimos esta empresa de la nada. Podemos reconstruir nuestro matrimonio también. Dion paso atrás, creando distancia. Ya tengo la empresa, Dylan. Y no tengo ningún interés en reconstruir algo que solo existió en mi imaginación. Cuando la Junta se volvió a reunir, su decisión fue unánime. Dylan sería destituido como director ejecutivo con efecto inmediato. Yo asumiría el control ejecutivo total mientras la empresa navegaba por esta transición. Cuando la sala de juntas se vació, permanecí sentada, ordenando papeles con calma deliberada mientras Dylan permanecía congelado junto a la puerta. Tendrás noticias de mis abogados, dijo finalmente, una amenaza vacía que ambos reconocimos. En realidad, tendrás noticias de los míos primero. Deslicé un sobre de Manila sobre la mesa pulida. Papeles de divorcio, ya presentados. Dylan miró el sobre sin tocarlo. Notarás que los términos son más que justos, continué. Conservas tus acciones originales de fundador, aunque estás destituido de las operaciones. Te quedas con la casa de vacaciones en Aspen,
tus cuentas de jubilación permanecen intactas. Lo miré a los ojos. Un acuerdo más generoso del que habías planeado para mí. ¿Por qué harías eso? La sospecha coloreó su voz. No por ti, aclaré. Por Emma. ¿Por qué? A pesar de todo, ama a su padre y no la obligaré a elegir un bando en un divorcio devastador. Ya le has quitado suficiente al perderte su boda. No le quitaré también a su padre. 3 días después, la luna de miel de Emma terminó con su regreso a una familia transformada. Esperé hasta que ella y su esposo estuvieran instalados en su nuevo apartamento antes de pedirle que se reuniera conmigo para almorzar solas. El café de lujo proporcionaba suficiente privacidad para conversaciones difíciles. Los ojos de Emma, tan parecidos a los de su padre, buscaron mi rostro mientras le explicaba cuidadosamente lo que había sucedido. La venta planificada de la empresa, los engaños financieros, la verdadera razón por la que Dylan se había perdido su boda. Así que estaba en París con otra mujer. Su voz se quebró ligeramente en las últimas palabras. Sí, respondí simplemente, respetándola lo suficiente como para ofrecerle la verdad sin adornos. Emma miró fijamente su té intacto. ¿Y se van a divorciar? Lo haremos. Sus hombros se enderezaron, un gesto que recordaba tanto al mío que me sorprendió. Necesito hablar con papá, escuchar su versión. No esperaría nada menos, dije, tomando su mano. Y cualquier relación que elijas tener con él en el futuro es tuya para definir. No interfere. 2 semanas después de que Dylan se mudara, convoqué la primera reunión de toda la empresa bajo mi liderazgo. 400 empleados se reunieron en el atrio principal, la incertidumbre evidente en sus posturas y conversaciones susurradas. Muchos de ustedes han escuchado rumores. Comencé, mi voz resonando en el espacio. Algunos verdaderos, otros exagerados. Hoy quiero hablar directamente sobre nuestro camino a seguir. Durante la siguiente hora, describí mi visión para el futuro de la empresa, una reestructuración que enfatizaba la innovación, la colaboración y el reconocimiento del talento pasado por alto. Patricia, mi leal asistente, fue ascendida a jefa de gabinete. Mark Chin, un ingeniero brillante cuyas ideas habían sido repetidamente dejadas de lado bajo el liderazgo de Dylan, fue nombrado jefe de nuestra nueva división de investigación avanzada. Esta empresa se construyó sobre el principio de que las mejores ideas pueden venir de cualquier parte, les dije. Estamos volviendo a esa base mientras construimos algo más fuerte, más transparente y más inclusivo. En las semanas siguientes, trabajé 18 horas al día, reinventando la cultura de la empresa. Reemplacé la imponente mesa de la sala de juntas ejecutiva con un diseño circular que eliminaba los asientos jerárquicos. Instituí un foro de innovación quincenal donde los empleados de cualquier departamento podían presentar conceptos directamente al liderazgo. Revisé los salarios en todos los departamentos, corrigiendo los desequilibrios que habían perjudicado principalmente a las empleadas. El trabajo proporcionaba un propósito a través de las dolorosas secuelas de la traición. Cada noche, regresaba a una casa despojada de la presencia de Dylan, donde lentamente recuperaba espacios que alguna vez habían sido nuestros y los hacía distintivamente míos. El dormitorio principal se convirtió en un santuario de azules y grises en lugar de los tonos tierra preferidos de Dylan. La oficina en casa se transformó en un estudio creativo donde podía dibujar diseños de productos, como lo había hecho en los primeros días de la empresa. Emma visitaba semanalmente, navegando su nueva relación con ambos padres con una gracia que me hacía doler el corazón de orgullo. Mantuvo contacto con su padre, pero dejó clara su decepción. Está tratando de explicarlo todo, me dijo una noche durante la cena. Pero sigo pensando en esa videollamada durante la boda, viendo la Torre Eiffel en su ventana mientras fingía estar en Boston. La gente comete errores, dije con cuidado, incluso terribles. Me estudió con esos ojos perspicaces. ¿Cómo es que no estás furiosa todo el tiempo? ¿Quién dice que no lo estoy? Sonreí levemente. Pero la ira no restauraría lo que se quitó. Solo yo podía hacer eso. 6 meses después de ese fatídico fin de semana de bodas, Montgomery Advanced Systems celebró su 25 aniversario bajo candelabros de cristal en el salón de baile Grand Metropolitan, el mismo hotel donde me había enfrentado a los inversores franceses. Cientos de empleados, clientes y líderes de la industria se reunieron para celebrar la ocasión. Me paré en el podio, con un vestido de seda en el azul característico de nuestra empresa, una delicada bufanda parisina alrededor de mis hombros, comprada durante mi primer viaje de negocios internacional en solitario el mes anterior, donde había conseguido nuestro mayor contrato europeo hasta la fecha. Hace 25 años, nació una empresa en un garaje con nada más que ambición y la creencia de hacer que la tecnología sea más accesible. Comencé, mirando el mar de rostros. Hoy,
Honramos ese legado mientras abrazamos un futuro limitado solo por nuestra imaginación y coraje. Mientras las copas de champán se elevaban en un brindis, vi mi reflejo en la pared despejada del salón de baile, ya no la socia silenciosa, ya no definida por mi matrimonio, sino firmemente de pie, mi identidad recuperada. Sydney Montgomery, arquitecta de su propio renacimiento.